Oro negro, realidad roja. El sistema financiero venezolano respira, el pueblo se ahoga y Delcy Rodríguez se revela ante los Estados Unidos. Cadena perpetua y efecto dominó. La apuesta de María Corina Machado contra Nicolás Maduro y las dictaduras del mundo. Laura Dogu se queda. Estados Unidos ratifica el mando en Caracas y blinda su plan de transición. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 15 de abril de 2026. Les saluda como siempre Mildred Manrique. Comenzamos. De un nuevo encuentro en Miraflores con funcionarios de la Casa Blanca surgió un mensaje decisivo. La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que las inversiones solo se mantendrán si se eliminan todas las sanciones. El régimen chavista juega a un todo o nada. Quique Frías con los detalles. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, recibió en Miraflores a otro funcionario estadounidense, esta vez al subsecretario adjunto de Energía, Kyle Hausberg, y su comitiva. A diferencia de las anteriores oportunidades, dejó muy claro un mensaje. Para que los negocios fluyan, es necesario que se levanten todas las sanciones hacia Venezuela. Y nosotros tenemos, y le insistimos al presidente Trump, que ya Venezuela debe cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente, porque siempre hay detalles. Y un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia, y lo voy a decir aquí y en todos los espacios, no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque bueno, está sujeta a temporalidad y creo que estamos con la madurez suficiente, tanto los Estados Unidos como Venezuela, para establecer relaciones energéticas, relaciones económicas y de cooperación. Delcy pide el levantamiento total, el retiro total de las sanciones sobre Venezuela, porque esa medida, esa decisión, es la que desactivaría el gatillo de la pistola que hoy le está apuntando a la cabeza. Y no solo a ella, sino a la plana mayor del chavismo. Si Estados Unidos levantase por completo las sanciones económicas, políticas, comerciales sobre Venezuela, estaría perdiendo una ventaja competitiva que les permite o le permite a Estados Unidos controlar precisamente a la dirigencia chavista que hoy está en el poder. A pesar que tras el 3 de enero ha ocurrido una relajación importante de sanciones, algunas restricciones determinantes siguen vigentes. La ejecución de contratos todavía requiere autorizaciones separadas de OFAC y las transacciones vinculadas a entidades cubanas siguen prohibidas. Esto en un contexto de negocios entre Venezuela y Estados Unidos que se ha ido moviendo con fuerza. El último mes, las ventas bajo el acuerdo petrolero entre ambos países han dejado más de $2.000 millones en arcas venezolanas. Ese modelo, que consiste en flexibilizar sanciones a punta de licencias, es un modelo probado que ha demostrado buenos resultados. Y si no, preguntémosle a Chevron, que al día de hoy tiene el mayor volumen de producción de crudo en Venezuela. La demanda de Delcy Rodríguez ocurre en un momento de normalización de relaciones entre no solo empresas del sector energético norteamericano, también el petrolero. A partir del último acuerdo con Chevron, hasta 100.000 barriles de crudo serán refinados en sus instalaciones en Estados Unidos. Asimismo, ConocoPhillips y Exxon ya han entrado en conversaciones con autoridades del régimen para enviar equipos de exploración en los yacimientos de petróleo y aumentar así su participación e inversión. La apertura económica ya está y en Miraflores suben el precio para que Washington termine de soltar el grillete de las sanciones. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El levantamiento de sanciones se vende como el milagro económico. El Fondo Monetario Internacional proyecta crecimiento de 4% y una inflación de 3 cifras. El gobierno y la cúpula empresarial buscan consenso para un aumento salarial.
Pero el poder adquisitivo del venezolano sigue en caída libre y aparentemente sin un piso en donde frenar. Juliana Palmar nos amplía. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra el sistema financiero estatal venezolano, permitiendo el uso legal de dólares, el ingreso de recursos petroleros y la reincorporación al mercado de capitales internacional. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional mejora las proyecciones y estima que Venezuela podría crecer un 4% este año, posicionándose entre las economías con mayor expansión en la región. Al respecto, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, elogió la acción del FMI de incorporar a Venezuela al organismo para que se parezca más a una economía normal, aunque se proyecte inflación de 3 dígitos para los próximos meses. Abren la puerta a muchos procesos importantes en el movimiento de las finanzas en Venezuela y las relaciones internacionales. Entre ellas, primero, el Banco Central puede realizar contrataciones con bancos extranjeros, pagos y transacciones de divisas en cualquier moneda con bancos del exterior. Y además de eso, puede manejar el ahorro, cuentas corrientes y otros tipos de valores en bancos del exterior. El sector privado plantea necesidad de acuerdos estructurales. El presidente de Fede Cámaras, Felipe Capozolo, propone avanzar en reformas laborales, fortalecer el modelo exportador y usar el petróleo como motor de crecimiento. Pero yo debo decir que hay un consenso tácito entre todos los actores que estamos formamos vida y hacemos parte de la mesa de diálogo social, sea gobierno, trabajadores y empresa privada, en que sí debemos privilegiar y debemos favorecer todos aquellos procesos para que el venezolano pueda tener un mejor salario. Expertos económicos señalan que el aumento salarial no es una decisión inmediata ni aislada. Analistas advierten que existen limitaciones legales y estructurales que obligan a pensar el impacto en todo el sistema laboral. Pese a las buenas nuevas, desde el sector sindical aumentan las exigencias. La Confederación de Trabajadores de Venezuela propone un sueldo inicial de $200, con la meta de alcanzar entre $300 y $350. ¿Qué pasa? Bueno, Fede Cámara tiene 4 años sentado con el gobierno. De hecho, están unas centrales sentados allí y lo único que han logrado es que el sueldo, cuando ellos empezaron, que eran de $30, o 4 años después, fuese 0,23 centavos de dólar. La expectativa de los trabajadores es la misma, calidad de vida. Calidad de vida, las expectativas de los trabajadores es que no nos pueden seguir achacando la mala economía que ellos mismos crearon entre sus sinvergüenzuras y sus mesas de diálogo fallidas. Bueno, tratar de aplicársela, que la pague el trabajador con salarios de miseria y de hambre. En paralelo, crecen las acciones de protesta, como el paro de 24 horas anunciado por profesores de la Universidad Central de Venezuela para el próximo miércoles 22 de abril, reflejando el descontento ante ingresos que no cubren las necesidades básicas. Para este jueves se espera otra marcha de trabajadores a la Embajada de Estados Unidos exigiendo mejoras salariales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Tu voz también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy es la siguiente. El chavismo sube la apuesta. Ya no basta con licencias. Delcy Rodríguez exige el fin total de las sanciones. Con el petróleo sobre la mesa, Miraflores lanza un ultimátum a Washington donde la economía es el rehén y el crudo la única carta. Entonces, ¿cederá el presidente Donald Trump ante el chantaje energético o viene una nueva era de mano dura? Participa y haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos en la emisión estelar. Previo a un reconocimiento total a la estrategia del presidente Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado no solo calificó de ilegal la gestión de Delcy Rodríguez, sino que apostó por la cadena perpetua para Nicolás Maduro. La también Nobel de la Paz advirtió que la caída del régimen en Caracas fue solo el primer dominó que derrumbará a las dictaduras de la región. Escuchemos.
Espero poder regresar muy rápidamente y muy próximamente a mi país. Había una realidad, una estructura criminal que estaba presente y que fue construida en nuestro país con el apoyo de Irán, de Rusia y de Cuba. Finalmente se decidió cortar los ingresos financieros provenientes de actividades criminales. En una palabra, ¿sí o no? ¿La señora Delcy Rodríguez es legítima o ilegítima? En mi opinión, absolutamente ilegítima. Pienso que no estaríamos donde estamos si no hubiera habido las decisiones que fueron tomadas por el presidente Trump. Llevar a Maduro ante los tribunales y ante tribunales internacionales, en este caso, pienso que no es más que justo reconocer que el único dirigente del mundo que ha hecho cosas para permitir la libertad de Venezuela es él. Usted ha mencionado el juicio contra Maduro. Según usted, ¿cuál debe ser la pena ejemplar cuando sea juzgado? La sentencia justa. La prisión de por vida. Todo el mundo está unido en torno a la idea de que necesitamos el apoyo del gobierno estadounidense y del presidente Trump. Incluso por la guerra, incluso por la fuerza. Lo que quiero decir es que eso era lo que había que hacer para detener una guerra, para ponerle fin. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Intocable, Laura Dogu se mantiene firme en Venezuela bajo la hoja de ruta de Donald Trump. El Departamento de Estado desmintió este martes 14 de abril los rumores de su relevo, ratificándola como la pieza clave del plan de 3 fases de la administración Trump para la estabilización de Venezuela. La aclaración surge tras informaciones publicadas en Guatemala que señalaban al diplomático John Barrett como su reemplazo. Dogu fue nombrada a finales de enero tras la captura de Nicolás Maduro y la posterior reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, cerrada desde 2019. La misión de Dogu es clara y no admite cambios: tutelar la gestión de Delcy Rodríguez bajo una hoja de ruta de hierro que busca la recuperación total y una transición democrática irreversible. La batuta de Estados Unidos en territorio venezolano sigue en las mismas manos. Venezuela revive rutas aéreas, enfrenta retos técnicos y geopolíticos. La conectividad aérea en el país ha registrado una recuperación significativa, superando las 120 frecuencias semanales en 22 destinos internacionales, según el experto en aviación Enrique Perrella. Destacó que la tasa de ocupación promedia el 83%, lo que refleja una demanda sostenida. Entre las principales operadoras figuran Copa Airlines con 19 frecuencias a Caracas, Avianca con 14 vuelos a Bogotá, Wingo con 10 y LATAM con rutas hacia Colombia. Aeroeuropa e Iberia han reactivado sus vuelos Madrid-Caracas, mientras Turkish Airlines mantiene 5 frecuencias desde Estambul y Gol de Sao Paulo inició operaciones con 4 vuelos semanales. Aunque persisten retos como problemas técnicos en motores y la inestabilidad en Medio Oriente que ha impedido la apertura de la ruta de Qatar Airways, el sector aéreo venezolano muestra una dinámica de crecimiento y reactivación tras años de parálisis. El nombramiento de Vladimir Padrino López no ocurre en vacío. Llega a un Ministerio de Agricultura marcado por baja producción, dependencia de importaciones y fallas estructurales, mientras arrastra un perfil forjado en defensa basado en control institucional y lealtad política, que ahora se traslada a un sector que no solo produce, sino que también regula tierras, empresas, distribuciones y acceso a los alimentos. El informe con María José Prado. La designación de Vladimir Padrino López como ministro para la Agricultura Productiva y Tierras marca su regreso inmediato al gabinete, apenas semanas después de haber sido removido del Ministerio de Defensa, cargo que ocupó durante más de 11 años como una de las figuras más influyentes del poder militar en Venezuela. Antes de él, el cargo lo ocupó el también militar Julio León Heredia desde febrero de 2025 y previamente figuras como Wilmar Castro Soteldo ya habían liderado esta cartera, consolidando una tendencia dentro del agro que quedaba bajo dirección militar. De hecho, según el diario El País, el Ministerio de Agricultura lleva años en manos de militares, quienes además han dirigido empresas de suministro y producción de alimentos en el país.
Anunciado por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, en medio de una reconfiguración del gabinete que ya suma más de una decena de cambios desde inicios de año, Padrino pasa ahora de dirigir la estructura militar a un sector fundamental para la estabilidad económica y social. La lucha por la soberanía agroalimentaria es la misma lucha por la independencia definitiva de la patria. Es la misma causa, defendida desde un frente distinto. Dejo el fusil y tomo el arado, tal como lo expresaba el gran mariscal de Ayacucho. Lo mejor que puede hacer un soldado después de defender a su país es cultivar la tierra. El Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras no solo impulsa la producción, también administra el acceso a tierras, regula la agroindustria y participa en la distribución de alimentos. En un país donde el abastecimiento sigue siendo un tema sensible, este cambio de padrino se produce además en un contexto internacional complejo. El exministro de Defensa es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que mantiene una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura por presuntos cargos de narcotráfico. A pesar de esto, su regreso al gabinete no implica una salida de poder, sino una reubicación dentro de áreas estratégicas del Estado. Delcy Rodríguez tenía un incentivo triple para sacar a Padrino del Ministerio de la Defensa. Primero, para poner a sus leales en el gobierno. Segundo, porque se lo pidió a Estados Unidos. Y tercero, porque se lo pedían las bases chavistas luego de la humillación del 3 de enero. Como decimos en Venezuela, Padrino López simplemente no tenía dolientes. El tema es que Delcy Rodríguez, mientras va desarrollando la impronta personal de su gobierno, trata de cuidar las formas. Delcy no quiere que en el seno de la base chavista la sustitución de Padrino López se vea como un rompimiento total con la época de Maduro. Por eso le lanza un premio de consolación a Padrino y lo presenta más como una sustitución, como una especie de rotación entre ministerios y bueno, como si le estuviese asignando nuevas tareas. No te extrañe que en los próximos meses, cuando la atención esté en otro tema mayor, Padrino sea removido finalmente también de este cargo de agricultura y salga del círculo político de Delcy Rodríguez. El oficialismo ha insistido en un nuevo modelo económico diversificado, pero los resultados en sectores como el agrícola siguen siendo limitados en medio de años de controles, expropiaciones y caída de inversión. Sin embargo, el agro venezolano aún arrastra las consecuencias de políticas como el control de precios y la expropiación de empresas, entre ellas Agroisleña y varias agroindustrias relevantes, lo que afectó a la producción nacional durante años. Que busca es mantener a Padrino López en el estamento de poder en Venezuela, decir básicamente que no fue defenestrado como ministro de la Defensa por una orden directa de los Estados Unidos, sino más bien que fue una decisión tomada por Delcy Rodríguez a tal punto que le otorgan pues un ministerio como el Ministerio de Agricultura, tomando en cuenta que ya en un momento determinado Padrino López era el responsable de la alimentación en Venezuela, sobre todo cuando en un momento determinado que había una crisis se comenzó a designar a generales de brigada como representantes de cada rubro. Hay un general de brigada representante o responsable por la distribución del arroz, otro por la distribución de frijoles, otro por la distribución de plátanos, y así para de contar, y le rendían cuenta directamente a Padrino López. Entonces, él ya más o menos tiene cierta visión al respecto, pero desde mi punto de vista esto obedece más bien a un desafío a los Estados Unidos y a un mensaje interno de Venezuela de decir que la revolución todavía está en poder. El nombramiento puede ir más allá de lo técnico. La llegada de otro perfil militar a la conducción agrícola refuerza una lógica ya conocida dentro del oficialismo: priorizar la lealtad política en sectores críticos. A pesar de esto, iniciativas como Abad consolidan a Venezuela como centro de conexión agrotecnológica en América Latina, en un escenario regional donde países como Brasil y Argentina lideran el desarrollo agrícola. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.